Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Buenas tardes, bienvenidos una vez más al podcast de Entre Profes, Educación Física y Entrenamiento por Entre Profes, un nuevo lunes que nos encuentra acá pudiendo compartir un rato de conversación entre nosotros, como para que podamos encontrar ese objetivo que nos propusimos hace 8 años, que era poder mejorar la educación física, las clases de educación física y poder ayudar a los profes en lo que es la mejora de su desempeño y desarrollo profesional. En este caso nos encontramos como siempre en la gran compañía de Eric y Marce. Eric, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes, Marce también. Buenas tardes, Marce, ¿cómo va eso? Todo en orden. Bien, por suerte todo bien. Acá compartiendo un nuevo episodio. Ya tuvimos bastantes repercusiones de lo que fueron los episodios anteriores. Después les voy a estar comentando y compartiendo. Ahí estuve conversando un ratito con Eric. Para quien quiera o desee, nos puede encontrar tanto en Spotify como en Apple Podcast, como Educación Física y Entrenamiento por Entre Profes. A quienes nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, si nos hacen el favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder ayudar a difundir este mensaje, que le den like al vivo y si quieren y desean a lo largo del episodio podamos ir charlando y compartiendo a través de los comentarios que se viene generando bastante ida y vuelta. Por suerte y gracias a nuestra hermosa comunidad viene creciendo la cantidad de gente que escucha y reproduce nuestro podcast, nos pone muy felices y nos pone también muy felices poder tratar temas como los que vamos a estar conversando hoy. Como lo dice bien ahí abajo en el banner, vamos a estar hablando de habilidades motoras, un tema quizás que todo el mundo piensa que sabe, pero es un tema que siempre hay que refrescar, hay que repensar y hay que actualizar. Antes de meterme o conversar yo sobre el tema, le voy a dar la palabra al especialista en habilidades motoras, al señor Eric Vallodoro, como para que tenga el placer de hacer la introducción al episodio de hoy. Pensé que le ibas a nombrar a Marce, que también es uno de sus temas predilectos, sobre lo que ha escrito muchísimo, pero bueno, gracias. Gracias por el espacio y sí, vos lo dijiste bien, Rodri. Es un tema que por ahí muchos piensan que saben, conocen, dominan, pero después cuando vos empezás a escarbar un poquito, tal vez hacer algunas preguntas, empieza a aparecer ese real desconocimiento que hay respecto del tema. Ni hablar de las diferentes clasificaciones de habilidades motoras, ni los diferentes aportes que se vienen haciendo de hace más de 50 años acerca del tema. Simplemente con pedirle a cualquiera que enumere ciertas habilidades motoras, por lo general se quedan en 2 o 3, como pueden ser correr, saltar, lanzar, y ya a partir de ahí empiezan como a flaquear, ¿no? Cuando la lista es bastante grande. Que no eran solamente esos 3, no era solamente correr, lanzar y saltar, entonces tienen el podcast equivocado. ¿Cuántas hay? Pará. Igual es verdad que yo me acuerdo que a mí me las enseñaban las condicionales en el profesorado con el famoso Barfec, para que te las acuerden. No sé si a ustedes les enseñaban Barfec, velocidad, agilidad, resistencia, fuerza, equilibrio y coordinación. Mirá, me las acuerdo todavía. Segundo año de profesorado, pero después cambió porque, bueno, ahí calculo que Eric entiende más de las divisiones, ¿no? O en realidad la taxonomía que existe sobre las habilidades motoras. Es lo funcional de las siglas. Uno piensa que nunca se las va a acordar o no tienen sentido cuando se las aprende, pero cuando está estudiando, no solo que las recuerda, sino que encima las reproduce y ayuda a otros que estudien a través de eso. Yo me Pero bien, Yo me lo acuerdo de ahí todavía. importancia de la docencia, como estuvimos hablando en un podcast, los métodos y las formas de estudio. Pero como decía Eric recién, es un tema que muchas veces nosotros pensamos que lo tenemos claro y creo que es la base de nuestro quehacer. Entonces, son los cimientos de nuestro edificio. Si los tenemos firmes, el edificio va a salir derecho. Si los tenemos
un poco inestable, vamos a empezar a tener problemas. Entonces me parece que siempre es un tema en el que hay que recurrir, al que hay que repasar, hay que actualizarse, y en una gran parte del quehacer docente un tema en el que hay que reflexionar y mucho. Primero para comprender desde dónde viene este concepto, para comprender por qué surge la necesidad de este tipo de aprendizaje y qué es lo futuro que se va a asentar sobre este tema. Bueno, mirá, con respecto a esa pregunta que vos hacés, en este de dónde salen, cuando vos vas al diseño curricular, ya sea de provincia de Buenos Aires como de Cava, por lo general el término es habilidades motoras básicas, ¿no? Pero esa es una de muchas clasificaciones. La primera nace a fines de los 50, a principios de los 70, un autor que se llamaba Poulton, que hablaba de habilidades cerradas y abiertas. Después esas clasificaciones se fueron, digamos así, depurando y bueno, hoy utilizamos, en la mayoría de los casos, la clasificación de Susana Sevi, que es la que habla justamente de habilidades motoras básicas. Pero ahí está una cuestión interesante que decía Marce recién, cuando nombraba las capacidades coordinativas, ¿no? Que bueno, justamente las capacidades coordinativas van por un lado, las habilidades motoras van por el otro, y dentro de, por ejemplo, las habilidades motoras básicas, nosotros podemos ubicar o las podemos subdividir siguiendo siempre a Sevi, ¿no? Entre lo que serían las locomotivas, manipulativas, no locomotivas. Entonces ahí ya no es solo correr, saltar y lanzar. Es, no sé, trotar, galopar, correr, esquivar, saltar, trepar, reptar, rodar, rolar, o sea, son muchísimas. Y si no eso no lo tenemos claro, nos perdemos de trabajar un montón de cosas. Bien, bien. Y también en la formación nuestra, que es un gran debate, ¿viste? Que siempre tengo cuando vas dando clases, la necesidad de dejar ese copiar recetas como para empezar a entender el porqué y el para qué de las cosas, y eso te va a permitir a vos poder realizar modificaciones o poder proponer actividades en las que vos decidas qué es lo que querés trabajar y que no sea al revés, que la actividad decida qué es lo que vos vas a desarrollar en la clase. Entonces, quizás una actividad donde a uno, al entender los conceptos que quiere trabajar o las capacidades que desea trabajar, y sabiendo cómo es que se presentan y cómo es que se desarrollan, puede tomar la decisión de realizar variantes a esa actividad para enriquecer mucho más las habilidades que se van a desarrollar. Sí, a mí lo que más, en realidad lo que siempre me interesó, y quizás por eso uno no, al menos en mi formación post profesorado, era la integración fisiológica de todas esas cuestiones, ¿no? Es donde ahí las aguas quizás se ven más claras, más nítidas, cuando vos ves que necesitas de la maduración de un sistema nervioso para poder coordinar justamente movimientos, para poder generar el acople de varios de ellos, para poder saltar con una determinada eficacia, para poder correr con una determinada dinámica. Ahí es como que el camino se hace un poco más, no sé si entendible, pero sí como que no hay tanta taxonomía o tanta diferencia como nombraba Eric con las definiciones, cómo fueron mutando también. Ya en las cuestiones más fisio es como mucho más simple en términos de entender cómo se desarrolla el cuerpo humano y cómo esas habilidades se manifiestan. Lo cual, cuando digo más simple, no significa que sea más fácil, sino que no hay tantas divisiones, digamos. Cuando vos tenés un sistema nervioso maduro, ya sabés que hay procesos que van a ser, en grandes rasgos, responden a dos situaciones. Podés trabajar o que ya han perdido la calidad de trabajo, ¿no? Digamos, esa ventana, que seguramente Eric lo sabe mucho más que yo, pero esa ventana donde ciertas habilidades son muy, pero muy sensibles, justamente, para ser abordadas, se pierde luego de esa edad y ya no se puede recuperar. Digamos, se pueden desarrollar, pero no con la misma plasticidad que en otro momento. Bien, a ver si les parece y nos vamos empezando a ordenar y a ordenar a quienes nos estén escuchando y quienes nos vayan a escuchar. Y lo empezamos a enfocar desde distintos lados. Como decía Marce recién, tenemos la parte neuro y también, como decía Eric, teníamos la parte motora propiamente dicha.
4 o 5 puntos que vos quieras resaltar, Marce, desde la parte neuro, en lo que es la evolución y el desarrollo del ser humano como característica principal a tener en cuenta para el desarrollo de habilidades motoras. ¿Cuántos puntos? No, a ver, el principio es la edad justamente que se cree como ventana, Eric me va a corregir, son entre los 3 y los 5 años, como para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la marcha, equilibrio y coordinación, digamos. Y antes en realidad también, pero acá se considera como estimulación temprana, lo cual es un oxímoron en sí mismo. No hay estimulación temprana, hay estimulación que es totalmente beneficiosa, pero esa ventana de aprovechamiento por una cuestión de sistema nervioso, vos lo tenés a partir de los 3 años. Obviamente que, no, insisto con esto, no es que no se puedan trabajar después, es que es el momento óptimo para hacerlo. Todo lo que tiene que ver con justamente la posibilidad de traslado de la cría. Recordemos que nosotros como especie tenemos una particularidad que no todos los mamíferos tienen. Nosotros cuando venimos al mundo no podemos mantenernos por sí solos. Esto pasa con pocas especies, ¿no? No sé, pongo ejemplos tontos, pero el tiburón ya nace y ya nada, el potrillo ya nace y se pone de pie. Nosotros como que necesitamos tiempo de maduración, esto sí es algo técnico interesante, tiempo de maduración de nuestros sentidos y nuestros, incluso control de esfínteres en las primeras etapas, porque no terminamos de desarrollarnos en el vientre materno. Justamente las primeras apropiaciones que se hacen en cuanto a habilidades motrices tienen que ver con la independencia, con esta posibilidad de traslado, con esta posibilidad de coordinación y con esta posibilidad también de desarrollo de capacidades que me permitan distinguir el punto A del punto B, el peligro de lo que no, y son las primeras. Luego, en el desarrollo ya más posterior, más haciendo un salto de los 10 a 12 años, un desarrollo hoy se entiende preadolescente, pero que a nivel del sistema nervioso es el desarrollo hormonal, el desarrollo de las primeras etapas de crecimiento, hacen que ya no sea solamente el ideal de marcha, equilibrio y coordinación, sino el de acople de movimientos. Esos acoples de movimientos son necesarios para cazar, ¿no? Como especie, digo. O sea, vos a esa edad necesitas acoplar movimientos, poder dirigirlos en función de un objetivo que es básicamente obtener tu alimento. Que nosotros en la clase de educación física lo traducimos en que el chico o la chica aprenda a lanzar, aprenda a transportarse con un elemento, aprenda a traccionar. Bueno, para justamente entrarnos después en la última etapa ya de madurez, que es post segundo pico, que ya sería entre los 15 y los 18 años, en donde vos tenés a los niños y a las niñas ya desarrolladas y puliendo esas habilidades, digamos. Ya esa última etapa es pura y exclusivamente de concretar, o mejor dicho, terminar de dosificar las primeras habilidades. Que encima no nombré todas, pero nombré las que desde el punto de vista, si se quiere, más neurobiológico, son importantes e imprescindibles en nuestra especie, ¿no? Que son las que nos permitieron llegar hasta este momento de la civilización, si se quiere. Sí, justamente iba a comentar eso, cómo uno, como mencionabas recién, que el delfín nace y ya nada, cómo uno tiene incorporadas estas necesidades filogenéticas, cómo aparecen de forma filogenética, habilidades que ahora nosotros nos vemos obligados a estimular, que antes eran la razón principal del estilo de vida del ser humano. Uno nacía y ya en el propio medio ambiente ya desarrollaba estas habilidades, y acá es donde empieza a surgir el enfoque que le tenemos que dar nosotros como profes de educación física, cómo desarrollar ciertos tipos de habilidades que quizás hoy por hoy, y ya después nos metemos en un debate mucho más profundo, no resulten tan necesarias, como decías vos recién, Marce. Necesitábamos lanzar o correr para poder cazar y comer, o poder desplazarnos. Hoy por hoy tenemos que migrar esas necesidades que tenemos, no son necesarias para la supervivencia en sí del ser humano, y ahí es donde nosotros como profes de educación física nos tenemos que replantear cómo las reformulamos y cómo lo trabajamos. ¿Qué opinas, Eric? No, me parece interesante por ahí el planteo de Marce cuando va a buscar algo a la cuestión de
fundamentalmente del desarrollo y de la maduración del sistema nervioso, porque bueno, sí, es así. Es decir, hasta mucho tiempo después del nacimiento, ese niño, esa niña continúa en un proceso de maduración y desarrollo que, bueno, justamente nosotros lo podemos ir evidenciando a lo largo de una curva de velocidad de crecimiento, ¿no? Y este concepto también es muy importante porque de alguna manera nos sirve a nosotros como profes de educación física para organizar nuestra práctica. Independientemente de si comulguemos o no con la teoría de las fases sensibles o con la teoría de las ventanas de entrenabilidad, sabemos que el momento ideal para el trabajo de las habilidades motoras es fundamentalmente los años previos al pico de velocidad de crecimiento, justamente atendiendo a esta permeabilidad que tiene el sistema nervioso en esa etapa. Entonces, antes de la famosa poda. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, me parece muy importante que los profes entiendan que, a ver, en ningún momento estamos diciendo que no haya que trabajar ni lo condicional ni lo coordinativo, sino que es fundamental prestar la atención al desarrollo de las habilidades motoras, sobre todo en primer y segundo ciclo, es decir, en toda la escuela primaria, antes que por ahí estar trabajando otro tipo de contenido, porque después de ese momento ya va a ser muy difícil, le va a costar mucho más poder aprender, poder pasar por esas distintas etapas del aprendizaje motor. Y esto lo hemos vivenciado todos los que por ahí o aprendimos a manejar de grande o aprendieron a andar en bici de grande. O sea, todo aprendizaje motor, a medida que se va estirando en el tiempo y se va realizando cuando nuestra edad es cada vez más avanzada, es más difícil de incorporar. Eso de alguna manera nos está diciendo, quizá por la propia observación empírica, que lo ideal sería trabajarla lo antes posible. Y ahí cierro con un poco lo que estaba comentando Marce, que bueno, me parece interesante y hoy vino todo hecho un poeta cuando hablaba de las aguas están más claras, las aguas están más nítidas. Está inspirado, bien inspirado hoy. Estuvo leyendo poesía el fin de semana. No soy nada original, esto se lo robé en algún punto Emilio, pero es verdad que las ciencias naturales, las ciencias más fisiológicas desde el punto de vista de la medicina, esto tiene que ver con un proceso de formación actual, te ayuda a distinguir un poco más y a... Lo que tiene las ciencias sociales, esto es otro debate, es que le suele poner nombre a casi todas las cosas y que mucha gente después se disgusta de esos nombres y los va cambiando, como bien decía, dónde encontramos las habilidades motoras básicas, dónde encontramos las habilidades condicionales o las capacidades condicionales, por qué llamarlas capacidades o habilidades, lo cual está muy bien, pero desde el punto de vista del desarrollo, como decía Rodri, filogenético o incluso del desarrollo biológico de la persona, neurobiológico, en este caso, hace que digamos, el debate se vaya para un lado más claro, justamente de ahí del agua, pero es importante porque es también una parte del sustento, si querés, biologicista o si querés científico de la rama de las naturales, que explica un poco el porqué en el diseño, y lo dicen que lo tenés que hacer, y que como también me parece que es importante marcar esto de correr un poco la idea de, bueno, son ciencia, es estimulación temprana. No, es estimulación, y cuanto más temprano sea, mucho mejor. Y te diría yo, en todas las habilidades que se pueda estimular a un ser humano, obviamente nobles, ¿no? Pero desde la música, que después ahí vendrá también un poco el tempo, que nunca terminé de entender qué es el tempo hasta después de recibirme, y porque justamente yo no lo tengo, lo entiendo, pero esas son cuestiones que las tenés que trabajar cuanto antes. Algunos te dicen trabajarla incluso del vientre materno. Hay estudios que hablan de cómo es la motricidad en mujeres deportistas, o sea, cómo es la motricidad de los hijos de esas mujeres deportistas embarazadas versus la mujer que no hizo actividad física durante el embarazo, tratando de explicar un poco cómo es el pasaje de esos niños en la vida deportiva luego. Digo, cuanto más temprana la estimulación, mucho mejor, ¿no? No hay que quedarse con esto de lo estimulé a los 2 años, a los 3 años. Todo tipo de estimulación a nivel de estas habilidades son determinantes para un sistema nervioso que, como bien decía Rodri, está previo de ser podado.
pero si yo le doy bastante espacio a esas capacidades, a esas habilidades, bueno, la poda será, pero quedará ese remanente biológico estimulado que va a potenciar un montón de otras actividades. A ver, Marce, antes de seguir avanzando, ya porque lo nombré yo, lo nombraste vos, y estaría bueno que lo expliquemos. ¿Qué es la poda, Marce? Vos que tenés más experiencia y más profundidad en el área. Bueno, en realidad el concepto de poda es un modelo de transposición didáctica para explicar lo que hace el sistema nervioso en un proceso de lo que se denomina olvido. Nosotros tendemos a olvidar cosas y tendemos a olvidar estímulos que, de alguna manera, nuestro encéfalo es finito. Tenemos un tamaño de cráneo, más o menos, no puede entrar mayor cantidad de dendritas o mayor cantidad de axones o de neuronas que componen al sistema nervioso. Entonces, las conexiones que se van haciendo, la neurona tiene una forma arbolada, ramificada, de ahí que viene la idea, el concepto del modelo de poda, como cuando uno poda un árbol, la posibilidad de podar esas estructuras, esos enlaces, digamos, que va haciendo, esas conexiones, se da en un periodo que es al inicio luego de los 5 años, se da una poda muy importante que por eso se nos dificulta recordar con claridad, ¿no? Tiempo previo a los 5 años o a los 4, en algunos casos alguno puede decir, bueno, pero yo me acuerdo, sí, pero no te acordás lo mismo que por ahí cuando ibas al jardín o cuando ibas a primer grado o a segundo grado. ¿Por qué? Porque pasó ese proceso de poda, el cual es necesario, porque sobre esa poda se van a generar nuevos enlaces. Sin embargo, se cree hoy día que ese proceso de olvido, si bien es producto de esta poda, no se da en todas las personas de la misma manera y no se produce en todas las personas de la misma manera, pero se debe producir porque es a partir de ahí donde se van a formar eventualmente los nuevos procesos de adquisición tanto de conocimientos, experiencias, lo que vos te acuerdes, y a nivel deportivo lo que vos hayas hecho. Uno dirá, bueno, pero ¿qué se hace a nivel deportivo? Por ahí la palabra deportivo no es, pero a nivel motor, ¿no? Digamos, todo lo que vos aprendiste hasta esa etapa se va a ver reflejado ahí. Pero bueno, eso es lo que se denomina poda neuronal y hace alusión a la poda, cortar comunicaciones nerviosas que ya no están más, digamos. Y Bien, que es necesario bien. que se hagan, ¿no? Bien, gracias, Marce. Y ahí, volviendo y retomando, me gustaría conversar un poquito de un concepto que dijo Eric para replantearlo, que muchas veces en las clases de educación física nos centramos quizás más en lo condicional que en lo motor. A mí siempre me gusta decir una frase, no es de mi autoría, no es muy, muy difundida. Lo que no aprendió Juanito, es difícil que lo aprenda Juan. Por eso me gustaría retomar eso que había planteado recién Eric y pensar, ¿tiene sentido comenzar a trabajar lo condicional o centrarse en lo condicional, más allá de que lo retomemos o lo abordemos desde un punto de vista lúdico? Si es que no tenemos desarrollado todavía lo motor, ¿tiene algún sentido? Mirá, esto obviamente es una opinión, pero bueno, creo que en cierta manera es una opinión un poco fundamentada en todo lo que venimos leyendo y trabajando desde que prácticamente nos recibimos y nos dedicamos a esto. Creo que el problema, independientemente de lo condicional, no está tan relacionado con eso, porque es verdad que algunas capacidades condicionales sí parecería ser que pueden trabajarse sin ningún tipo de problema. La cuestión está en que a veces solo se trabaja lo condicional y no se tiene en cuenta lo coordinativo, es como que se lo desprecia o pasa a un segundo plano. Y sí, el otro problema me parece que está con los procesos de iniciación deportiva temprana, ¿sí? Porque, por ejemplo, la velocidad sabemos que desde el aspecto neural la podemos trabajar sin problemas, la flexibilidad sabemos que la podemos trabajar sin ningún tipo de problemas, fundamentalmente, por ejemplo, los estiramientos estáticos. La resistencia aeróbica la podemos trabajar sin ningún tipo de problema y la fuerza, otra vez desde lo neural, también la podemos trabajar sin ningún tipo de problema. La cuestión es cuando solo se trabaja eso y se olvida de todo el abanico, no solo de capacidades coordinativas, sino de habilidades motoras, porque
ahí está el otro inconveniente, cuando solo trabajamos en base a 3 habilidades o 4 habilidades motoras, sin tener en cuenta que existen muchas más. Y tal vez parte de ese tiempo se le podría sacar a los trabajos de iniciación deportiva, cuando por ahí vemos que en tercero o en cuarto están haciendo una iniciación deportiva que por otro lado tampoco es el modelo de iniciación deportiva basado en la comprensión, que es por ahí lo que uno estaría esperando que aparezca, sino que además es un proceso de iniciación deportiva basado en un modelo más tradicional, pura y exclusivamente técnico. Que justamente para poder dominar esa técnica tenés que tener cierto nivel de habilidad en términos motores y además tenés que tener un buen desarrollo de las capacidades coordinativas. Entonces, estamos planteando una iniciación deportiva temprana con una metodología incorrecta, sin la base condicional ni de habilidades motoras como para que realmente la pueda hacer. O sea, no solo estamos haciendo mal, sino que estamos construyendo sobre una mala base. Como decíamos recién, esos cimientos del edificio empiezan a levantarse torcidos. Entonces, ¿qué podemos esperar para llegar al piso 9, al piso 10? Por eso creo y me parece fundamental el espacio de reflexión del profe, y esto que habíamos mencionado al principio del episodio, no copiar o pensar que estamos haciendo una actividad tal o cual porque leímos que puede llegar a trabajar tal o cual capacidad, sino entender el funcionamiento de tal o cual capacidad para nosotros poder desarrollar esa actividad que quizás sea apropiada para un grupo de alumnos y quizás no sea tan apropiada para otro grupo de alumnos, pero si nosotros entendemos la generalidad de dicha capacidad, podemos llegar a aplicar esa modificación para poder tener éxito en el trabajo y en el resultado a conseguir. Sí, y ahí, ya que Marce tocó el tema de las ciencias sociales, que bueno, yo sé que él por ahí las desprecia bastante, pero yo quiero hacer un aporte, porque sí me parece que es muy importante tener en cuenta, y a veces lo olvidamos, el entorno social, el contexto social, ¿sí? Este capital, en muchos casos social y cultural, que traen los niños, que de alguna manera marcan esta diferencia que vos decís, ¿no? Porque nosotros ahora, por una cuestión temática que no está mal, estamos centrados, muy centrados, en el aspecto motor, pero sabemos que el aspecto motor está condicionado por un montón de cosas. Y acá podemos nombrar desde la alimentación, la emoción, la cognición, hasta el entorno social. Es decir, no es solamente de una forma y solo de esa forma, y esto en gran parte es lo que marca estas diferencias que señalas vos. Sí, a ver, nosotros estamos segmentando quizás un tema que es una parte dentro de este sistema que es la persona a la que nosotros estamos teniendo en nuestra clase. Como bien decías vos, tenés alimentación que va a tener impacto en lo neural que estaba mencionando Marcia hace un rato, tenés el contexto, tenés el tipo de estimulación que haya recibido esa persona. Tenés el tipo de estimulación que esté recibiendo, tenés la motivación que lo lleve a participar dentro de la clase, la motivación de lo que está recibiendo. Entonces, el entendimiento de lo motor pasa a formar parte de una maquinaria, digamos, por poner un ejemplo, pasa a ser un engranaje más. Ahora bien, tenemos que desarrollar esta capacidad como profes de lograr llegar a ese alumno, a esa alumna para poder trabajar y desarrollar de forma óptima esa capacidad que nos toca o por diseño nos toca trabajar en ese momento y no solo tener una sola forma o única forma de trabajarla, sino pensémoslo como un mapa. Tenemos un lugar de destino y no tenemos una sola forma de llegar. Quizás con uno sea mucho más directo y con otro tengamos que ir encontrando y redescubriendo en el camino. Sí, a mí de alguna manera me hace o me pone en situación pensar esto de el contexto, que si bien no es que desprecio las ciencias sociales, pero sí de alguna manera al hablar de habilidades motoras básicas, justamente se espera eso, cuestiones básicas que están ancladas a la, como habíamos dicho al principio, entre comillas, ahora supervivencia, porque sabemos que
el niño, la niña o el adolescente no tiene que salir a cazar su alimento al impenetrable chaqueño, o por lo menos no es lo esperable, y que puede obtener el alimento de otra forma. Sin embargo, el cuerpo, nuestro cuerpo biológico, durante no millones, pero durante cientos de miles de años, se desarrolló o de alguna manera se va desarrollando en función de dotarnos de la capacidad de resolver esas habilidades motoras. Por ejemplo, uno puede comer estando en estado, por ahí es medio polémico lo que voy a decir, pero uno puede comer estando triste o feliz, pero va a comer al fin porque si no, de alguna manera su cuerpo se lo va a demandar. Insisto que es un tema como que alguno le puede decir, bueno, pero si estás triste, por ahí no tenés ganas de comer, es verdad, pero son habilidades motoras básicas, el poder desplazarse, el poder coordinar, el poder saltar, el poder trepar, etcétera, etcétera, pueden tener un contexto, es verdad, pueden tener factores estimulantes e inhibitorios, pero al final del día, y ese es nuestro rol, obviamente como docentes, se tienen que poder ejecutar, pero se tienen que poder ejecutar no por un capricho, sino porque justamente son básicas. No se está pidiendo, digamos, un salto cuádruple, triple mortal para un juego olímpico, ni se está pidiendo un suspendido en handball, ni se está pidiendo un regate en fútbol, simplemente se está pidiendo que el chico o la chica coordine movimientos que le permitan sortear obstáculos, quizás no como hace cientos de miles de años atrás, pero sí que les sirvan para su vida diaria. En la clase de educación física le van a servir para un montón de cosas. El problema creo que recae justamente en cómo podemos, está bien que son niños a esa edad, pero cómo podemos generar ese interés en habilidades que ya no entran en una faceta necesaria. El interés se genera a partir del juego. Terminamos haciendo o siendo artífices de juegos divertidos que maravillen a los estudiantes y que los estudiantes lo tengan que hacer y sortear la dificultad ahí. No estoy descubriendo nada, pero digo, termina siendo esa forma con la cual el chico se va a su casa. Y cuando juegan, ahí no sé qué factores sociales pueden haber, que entiendo que Eric los menciona como puede ser entorno socioeconómico y demás, pero al final del día es lo mismo que antes. El juego entre las especies termina siendo una necesidad. Cuando la leona juega con los cachorros y le muerde el cuello, en realidad le está enseñando a cazar. ¿Sí? Cuando nosotros jugamos con los nenes a saltar, le estamos enseñando a que eso eventualmente le va a servir para un desarrollo posterior en su vida adulta. Pero bueno, entiendo el contexto, lo que pasa es que vuelvo con esto, son necesidades básicas, son acciones básicas que se tienen que entender como lo que son. Justamente iba a plantear eso, Marce, lo que decías, como si me hubiese leído la mente recién. ¿Cómo nosotros, como profes, encontramos esa necesidad o cómo encontramos esa motivación, que vos bien usaste la palabra recién, para tratar de trabajar cosas que hoy por hoy quizás no sean tan necesarias desde el punto de vista que se entienda de la supervivencia o de la urgencia que había hace miles de años atrás? Y vuelvo sobre otra cosa que dijiste, de la importancia del juego y cómo nosotros, a través de eso, que me parece que ese es un tema para dedicarle un muy, muy lindo episodio, cómo nosotros, a través del juego, las consignaciones del juego, y utilizarlo como un arma poderosa para nuestras clases, podemos llegar a trabajar distintos conceptos y no usarlo como un simple método de relleno de tiempo de clase, por así decirlo, sino que nosotros reflexionando sobre el juego, pensando qué es lo que queremos trabajar y teniéndolo bien en claro, podemos utilizar y desarrollar estas habilidades que hoy por hoy quizás no nos venga un alumnado con esa motivación tan marcada como nosotros creemos. Entonces, ¿cómo haces para explicar y cómo haces para llegar a motivar a ese grupo que hoy por hoy no tiene la necesidad de, como decíamos hace un rato, salir a cazar, lanzar para cazar, correr de alguien que nos quiere cazar, como antes era 100% necesario para la supervivencia? Hoy por hoy tenemos, y nuestro alumnado sobre todas las cosas, nosotros quizás que venimos de una camada más vieja, estamos más afines a lo que es el movimiento. Hoy por hoy está todo al alcance de estirarse y agarrarlo con el celular, con una computadora, con el celular de mamá, con el celular de papá.
Sí, A ver, si puedo hacer una aclaración y después de última ensayo una respuesta y después si Marce también quiere responder que se sume. Yo cuando hablo de la cuestión social lo pienso de esta manera, por eso quiero hacer la aclaración, ¿no? En términos de motricidad, nosotros podemos reconocer o identificar tres manifestaciones de la motricidad. Una es la motricidad propia de la especie, que viene dada por justamente un conjunto de características genéticas que determinan tus posibilidades de movimiento. Otra manifestación de la motricidad tiene que ver fundamentalmente con las etnias, ¿sí? Sabemos que las diferentes etnias van a presentar diferentes grados de cantidad o de habilidad de movimiento en función de cómo han ido configurándose a lo largo de la evolución cada una de esas etnias. Es decir, una etnia que viva en el centro de África seguramente tenga características motrices distintas de las que por ahí pueda llegar a tener una etnia que se desarrolló en la costa del Pacífico. Y por otro lado tenemos la cuestión de la motricidad o la manifestación de la motricidad que viene dada por justamente la cultura. Y a esto voy, porque evidentemente no va a ser igual una ciudad que está, por ejemplo, a la vera de un río, donde muy probablemente todos esos niños o niñas sepan y aprendan a nadar desde muy chiquitos. De hecho, hay experiencias con algunas tribus donde consiguen estar hasta 10 minutos debajo del agua. En otra que por ahí está en la alta montaña. A eso voy yo con la cuestión de lo cultural, ¿no? Cómo de alguna forma esa cuestión cultural hace que las posibilidades de movimiento se vean potenciadas o se vean reducidas. Y con respecto a lo que vos planteas, Rodri, de cómo esto lo llevamos a las clases, ahí me parece que la cuestión fundamentalmente tiene que ver con cómo el profe motiva, porque con respecto a cómo lo trabaja, eso está súper claro. Vas al diseño curricular y el diseño te lo dice, porque el nuevo diseño curricular, por poner un ejemplo, en el caso de provincia, es muy claro, y no deja nada librado al azar. El problema está en la motivación. ¿Cómo hace el profe para poder motivar a los alumnos, ¿sí?, en el momento de llevar adelante la clase? Pero ahí ya me parece que es una problemática más de la motivación que de otra cosa. Sí, sí, es tratar de convencer a un grupo, a una población, por así decirlo, de adquirir habilidades que hoy por hoy quizás hasta mismo ellos se den cuenta que no las consideren tan necesarias para aprender a hacer de forma correcta. Uno piensa desde el punto de vista de haber atravesado tantos años estudiando la educación física y estudiado el movimiento y conoce la importancia del desarrollo de este tipo de habilidades. Ahora quizás fallamos en la transmisión de ese conocimiento o en poder explicarlo de una forma sencilla como para que nuestro alumnado lo pueda entender y pueda pasar a formar parte de ese grupo motivado para poder llevar a cabo ese trabajo. Sí, ahí Marcel. no sé si no tiene que ver, dependiendo del área, ¿no? En que el rango etario con el que trabajes, porque los nenes, los más chiquitos, suelen estar hipermotivados para la actividad física, lúdica, algunos más que otros, eso está claro. Quizás la resistencia uno lo podría encontrar en edades más adolescentes, ¿no? Donde ahí ya no pasa por la motivación, sino justamente pasa por cambios, y ahí sí te compro mucho más el enfoque cultural, social, cambios en un sentido de configuraciones fisiológicas importantes, pero sobre todo de configuraciones corporales que van a ser determinantes. El adolescente empieza a conocer el cuerpo que lo va a acompañar para toda la vida, pero no son conscientes de ello, no lo identifican así, porque ahí sí te tenés que meter con las configuraciones de esos cuerpos. Un adolescente que entra a su periodo adolescente justamente de cerrar etapas fisiológicas, donde ya tiene una curva de crecimiento que se va a acentuar, donde los cartílagos de crecimiento se van a terminar de cerrar y que ese va a ser el cuerpo, y va a ser una persona quizás de una estatura baja,
o va a ser una persona de estatura muy alta, o va a ser más endomorfo, ectomorfo, o más flaco, o más gordo, entre comillas, gorda, entre comillas, tiene que afrontar otras dificultades que la sociedad le impuso. Ahí sí entra un factor determinante que es el social. Pero esto justamente se da en las edades de adolescente. Es decir, a partir de los 15, 16 años, ya la educación física toma otro camino. Pero en edades previas termina siendo la motivación el juego, o debería ser esa motivación, porque justamente en ese periodo de formación, los chicos no lo piensan en abstracto porque no pueden, no tienen la capacidad neuronal, digamos, de un pensamiento abstracto, sino un pensamiento en concreto. Vamos a hacer como conejitos o saltar como canguros y lancemos esto. ¿Y por qué? Y porque es divertido. Pero la abstracción de cambiar ese salto a un chico de 16, 17 años, quizá vos le decís, vamos a hacer como canguro y se te va a reír, no te va a prestar atención, no va a tener ganas. Entonces ahí quizás el complemento justamente es la competencia. A ese nivel es seductor la idea de medirse con un otro. Justamente a nivel filogenético, esa medición por terminar de definir cuál va a ser el líder del grupo, el macho alfa o el alfa, no macho necesariamente, pero el alfa de esa dinámica. Y ahí tenés un factor social determinante. Ya no tiene que ver solo con las manifestaciones que puede resolver, con las manifestaciones en términos físicas que pueda resolver, sino justamente con lo que el entorno le dice que puede o no. Si un entorno potencia características negativas a un cuerpo que considera gordo o fuera de la línea normal, por más que tenga la capacidad y las ganas, no lo va a hacer porque no quiere estar expuesto. Entonces ahí sí hay un factor que me parece que hay que poner otra atención, sobre todo en la clase de educación física. Sí, es pensar y repensar también cómo el profe va acompañando esos distintos momentos del alumno que quizás no tenga la particularidad de que tenga la posibilidad de tenerlos durante años sucesivos, es decir, tenerlo en primero, segundo, tercer grado y después, dentro de 6, 7 años, volver a tenerlo en una secundaria como para poder haber acompañado ese proceso. Por eso la importancia de, como decías vos recién, Marce, que el juego sea una parte fundamental en la educación primaria y que esté bien dosificado, que esté bien llevado a cabo. Por eso sí, yo sigo insistiendo y soy un convencido de la importancia de la reflexión del profe, de su quehacer y de su actividad en el día a día, y no proponer actividades porque sí, sino pensar qué es lo que vamos a llevar a cabo con esa actividad y cómo la podemos potenciar, no quedarnos solo con una actividad, sino pensar cómo la podemos potenciar. Y después cuando ya se termina esta etapa, como decías vos bien recién, literal, y ya podemos empezar a tener este acompañamiento en la edad adolescente, empezar a utilizar nuestro perfil docente para poder acompañar desde el punto de vista de la explicación y de que el alumno sepa qué momento está atravesando. Entonces, ¿por qué la importancia de continuar con el movimiento y con el desarrollo de estas habilidades? ¿Por qué? Porque si nosotros ya empezamos en edades primarias no desarrollándolas de forma correcta y atravesamos esta etapa turbulenta en la pubertad y en la adolescencia y no la abordamos tampoco de forma correcta, estamos alejando a la persona de la actividad física o estamos generando un déficit en su desarrollo. Y no lo hablo de cada caso en particular de cada profe, sino hablo en la generalidad de la educación física, como nosotros pienso yo que tendríamos que tratar de abordar el desarrollo de las habilidades motoras. Sí, me parece que en tal caso, y un poco también siguiendo lo que decía Marce y retomando lo que decís vos, Rodri, lo que falta es tal vez más ejercicios de reflexión por parte de los profes a la hora de pensar las clases. Uno entiende que bueno, el sueldo que tenemos no es el mejor, que las condiciones en las que trabajamos tampoco son las idóneas y que al final del día el hilo siempre se corta por lo más delgado, ¿no? Que por lo general solemos ser nosotros. Y eso de alguna forma desmotiva a la hora de plantear el trabajo. Pero los profes también tienen que saber que no están solos.
hay muchos otros profes que intentan hacer que las cosas cambien y que mejoren, y que para que las cosas cambien y mejoren, el primer paso es tal vez, no sé si sea ese, pero tal vez debe estar entre los primeros, es la cuestión de la reflexión acerca de las propias prácticas, de las prácticas pedagógicas, la reflexión acerca de cómo llevamos adelante nuestras clases, que en este caso pudiera ser simplemente analizando cuáles habilidades estamos trabajando, desde qué perspectiva las estamos trabajando, en qué momento de la formación las estamos trabajando, pero bueno, no deja de ser una reflexión. Yo particularmente me rescataría esa cuestión como una cuestión esencial. Sí, es como también había mencionado Marce desde el punto de vista neurológico, esa gran poda de cosas que uno olvida. También pienso que así es el quehacer docente. Hay mucha cantidad de actividades que uno al principio empieza a proponer y poco a poco con esta reflexión va encontrando actividades que van respondiendo a nuestros objetivos y van respondiendo al diseño curricular, y sobre esas actividades, con nuestra propia reflexión, las vamos a poder ir ampliando, complejizando o facilitando como para poder desarrollarlas y ya cada vez quedarnos con más cosas que sean útiles para nuestro alumnado, independientemente del nivel en el que nos toque trabajar. Pensemos si nosotros reflexionamos nuestro quehacer para primer grado, para segundo grado, más allá de, no estamos hablando de grandes tiempos o rituales de días de reflexión, sino pensar lo que propusimos, cómo funcionó, qué podríamos mejorar, qué podríamos desestimar, qué podríamos corregir, con qué lo podríamos potenciar. Y nuevamente el año que viene, cuando nos toque atravesar en ese mismo grado, ya tengamos esa reflexión llevada a cabo y lo que propongamos sea superador, pero vamos a realizar otra vez el mismo proceso y así año a año nos vamos no solo profesionalizando, sino que nos vamos jerarquizando. Además, sacándolo también desde el punto de vista unipersonal del profe de educación física, van todas esas personas que van pasando por nuestras manos, van desarrollándose de forma correcta, que es en realidad para lo que nosotros trabajamos. Sí, lamentablemente, a ver, si bien el profe no está solo y si bien tiene una misión y una visión en muchos casos, la materia prima con la que ahora se cuenta o se trabaja suele ser a veces dificultosa, o mejor dicho, suele plantear problemas que, como vos habías dicho al principio también de la charla de hoy, ya no es la misma, ya es digamos, los estudiantes que ingresan en cualquier nivel de formación, salvo que tengan una tradición deportiva, una tradición de actividad física en casa, que también es algo poco usual, les cuesta mucho apegarse, y ni te digo si el único estímulo que tiene son las 2 horas semanales de educación física, que tampoco llegan a ser 2 horas, ¿no? Entonces ahí está otro desafío más. Por eso, si bien uno desde acá o de los lugares de formación puede tender puentes, al final del día hay una institución que articula los estímulos semanales o que permite las diferentes o los diferentes tipos de estímulos, las clases, y sobre eso mucho no se puede. Más, y nuevamente volvemos con esto del contexto. Antes el chico, antes no digo hace 50 años, cuando nosotros por ahí hicimos el profesorado, yo sé que alguno pensará que fue hace 50 años, pero digo, antes el estudiante iba a la clase de educación física, pero después salía del colegio y se iba a jugar a la pelota con los amigos o hacía alguna actividad deportiva extra. Y hoy eso no es la moneda corriente, hoy no pasa en muchos casos. Pasa en muchos casos que el chico la chica va a hacer la clase de educación física y vuelve a la casa. Y es como habíamos dicho con los métodos de estudio, todo estímulo que no se sostenga en el tiempo se pierde. Y si encima, supongamos el pobre chico, la pobre chica tiene la suerte de tener la clase de educación física un día lunes, ¿y por qué digo esto? Porque los lunes son los días de mayor feriado. Y bueno, se perdió también clase de educación física, no por su culpa, sino por un calendario académico. Y ni que hablar, lamentablemente, si quizás está involucrado pero eso ya es meterse en otro lado, en gestión estatal, que sabemos que suelen tener más cantidad de paros y días no laborables. Entonces, es complejo, es complejo.
Sí, por eso recién mencionábamos que también el desarrollo de las habilidades motoras están insertos dentro de un sistema mucho más complejo que la actividad propiamente dicha. Por eso la importancia de que lo que nosotros hagamos, realicemos y propongamos sea efectivo, como también volviendo a mencionar el episodio de métodos y técnicas de estudio, ese pequeño momento que nosotros tenemos para dedicarle al estudio que sea óptimo, lo mismo para el desarrollo de las habilidades motoras. Ese pequeño tiempo en nuestra clase, con las actividades que vamos a proponer, que sean efectivas para poder desarrollar. Estamos llegando al horario. Creo que pudimos llegar a proponer cada uno en estos últimos 5 o 7 minutos de charla un espacio y un momento de propia reflexión personal. No sé si quieren agregar o les parece que haya quedado algo suelto que no hayamos tocado. Por mi parte, proponer un tema para futuro, porque lo estaba escuchando a Marce y me vino a la cabeza un tema que me parece que es interesante para debatir, que es el de los deportes electrónicos. Lo tiro ahí y bueno, después, porque justamente estaría yendo un poco en contramano de lo que estamos hablando ahora, ¿no? No, bueno, a ver, el chico o la chica te dice, está bien, no voy a jugar a la pelota cuando salgo de clase, o no hago ningún deporte, pero voy y me juego al League of Legends, creo que es, o me juego a algún deporte, me juego a algún jueguito, y resulta que ese juego después termina siendo con un trofeo de cientos de miles de dólares. ¿Qué haces ahí? O sea, está Sí, genial igual la pregunta. ahí yo después, eso me parece que está bueno para charlar y desarrollar. Fabricio Berto, por ejemplo, es uno de los que tiene equipos de juego de eSports y no saben lo que es el entrenamiento. Ellos sostienen que la parte decisional y la parte de desarrollo en los juegos electrónicos se basan en una buena condición y en una buena capacidad física. Entonces, tienen lugares donde se concentran y tienen gimnasios, tienen métodos y sistemas de entrenamiento, que eso va a estar bueno para poder desarrollarlo. ¿Cómo se realiza en los que se dedican de forma profesional a eso? Después veremos que de ahí para abajo tenemos un montón de aspectos para ir viendo y un montón de aspectos que quizás hasta nos jueguen en contra a nuestra actividad diaria. Pero es un muy lindo tema para conversar. Sí, y eSport estaría bueno, o los deportes emergentes. Bien. Así que para la próxima vamos a hablar eso y bueno, que la gente se sume, comente, pregunte. Hoy no hubieron tantas preguntas o tantas intervenciones, los animamos a que lo hagan, sino como que bueno, es un monólogo de tripartito. Es un espacio, siempre lo ponemos ahí en el Instagram, es un espacio donde nosotros reflexionamos en conjunto, donde podemos conversar entre nosotros tres, pero tenemos una cuarta pata muy importante que es la gente que comenta y la gente que participa. Pero bien, estamos llegando al final de este episodio número 29, donde hablamos de habilidades motoras. Los invitamos a quien quiera volver a escuchar el episodio, quien lo quiera escuchar en diferido, nos puede encontrar en Spotify y en Apple Podcast como Educación Física y Entrenamiento por Entreprofes. Asimismo pueden visitar nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, en donde van a poder encontrar el episodio para escucharlo en audio. Van a encontrar un artículo que va a acompañar lo que estuvimos desarrollando. Complementa, no vamos a escribir lo que estuvimos conversando, sino que va a ser un complemento de lo que estuvimos conversando. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas nos van a encontrar como Entreprofes. Pueden visitar nuestra plataforma de cursos www.academiaprofesionales.com. Y así estamos, Marce, Eric, muchas gracias por formar parte de este nuevo episodio y nos vamos a estar viendo la semana que viene, así que les doy la palabra a ustedes por si se quieren despedir. Bueno, sí, de mi parte, gracias a todos los que estuvieron y gracias por los mensajes también. Y sí, nos estaremos viendo la próxima semana.
Nos veremos, sí, la próxima semana. Tenemos que cortar porque Eric se tiene que ir a dar una tesis de maestría, otra más, no sé cuántas vaya. Así que cortamos antes porque tiene que ganar. Eric va por la E, dice, ¿qué es esto? ¿Una carrera? ¿La puedo hacer y recibirme? Pará, Eric, calmate un poco. Así que bueno, Eric, éxitos en esa nueva adquisición. El mayor de los éxitos, Eric. Esperamos el mensaje triunfador. Un abrazo enorme a quienes nos estén escuchando. Muchas gracias por participar. Nos estamos viendo la semana que viene. Quienes nos estén escuchando en diferido, nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo enorme. Chau, chau. Chau, chau.